And transcription. Dismiss. Bueno, ahí empezó a grabar. Bueno, la idea es empezar un tema nuevo que tiene que ver con la calidad del producto software. Hasta ahora ustedes vieron lo que es un sistema de gestión de la calidad, que tiene que ver con la calidad en la gestión, en el management de los procesos y servicios y, digamos, la fabricación del producto. Pero bueno, hay dos tendencias. Una es mejoremos los procesos y con eso vamos a mejorar la calidad del producto. Y otra tendencia dice, no, miremos bien la calidad del producto, qué es lo que se necesita para alinear el proceso de manera que salga bien el producto. Entonces, en la vida pueden que se encuentren con empresas interesadas en la calidad del producto software, con empresas interesadas en un sistema de gestión de calidad tipo ISO 9000, con sistemas interesados en sistemas de gestión de la seguridad o de los servicios de tecnología o de procesos de desarrollo. Que ustedes tuvieron ingeniería de software, saben que hay distintas formas de desarrollar software, lo vimos cuando vimos la 90003, que hay distintos modelos de ciclo de vida. Bueno, hay normas que se dedican a dar buenas prácticas para los determinados procesos del ciclo de vida, como por ejemplo normas y modelos, el CMMI/Dev de Developers, la ISO IEC 90003 da algunas buenas prácticas, habla del diseño, habla de la verificación, de la validación, habla de tener backups, de gestión de la configuración, de cómo se hace una liberación. Pero después está la ISO 12207, que es más completa, trae más procesos, más detalle de procesos, no solamente de desarrollo de software, sino que hace hincapié en algunos procesos organizacionales y de gestión de proyecto con más detalle. Por ejemplo, lo organizacional tiene que ver con la gestión de procesos que estén definidos, con la gestión de las relaciones con clientes y proveedores, con la reutilización del software, la gestión de los recursos humanos. Y la parte de gestión de proyecto, bueno, todos la conocen, con la planificación y formulación del proyecto, todos sus seguimientos, informes de avance, cómo se estiman los tiempos, cómo se estima el costo, cómo se asignan los recursos y después el control que se hace del proyecto. Y bueno, hasta que en algún momento termina por alguna causa mayor o llega a su fin. Lo que tiene que ver con evaluación de la calidad del producto software es importante no solo para las empresas internamente, sino porque da un sello de calidad, como tienen otros productos, por ejemplo, los matafuegos, los juguetes, distintos productos de la industria tienen un sello de calidad del producto. En el software también, lo proporciona IRAM, en Argentina lo provee, el proceso de certificación de software. AENOR en España, que es el organismo que hace las normas y la certificación en España, el organismo nacional, porque hay otros de certificación, pero nacional de normalización hay uno solo. AFNOR en Francia, Indecopi en Perú, NICE en México y así sucesivamente. Fue importante esto porque estas normas de calidad de productos software estaban dentro de la primera ley de promoción de la industria del software,
Y posteriormente, digamos ahora en la industria del conocimiento, se valora a las empresas que están que certificaron software, digamos. En algunos casos, o sea, a lo mejor el proceso de certificación de software es un poco más caro que el proceso que venga un auditor 2 días y te certifique un sistema de gestión de la calidad, pero no tiene el costo interno. O sea, toda la preparación del sistema de gestión de calidad con la gente abocada, con consultores mayormente, con auditores externos, digamos, todo eso no es un costo. Entonces, en definitiva, a veces es más barato. Estoy buscando mientras hablo la presentación para proyectarles. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Fantástico. Vamos a ver entonces cómo evaluar productos software. El proceso de evaluación MyFEPS, el modelo de calidad de productos software CUSATS y un caso de estudio. Esta no es la única forma, digamos, de evaluar software. Hay distintos modelos de lo que es, digamos, el software. Hay modelos como BOEM, no sé si lo escucharon nombrar, Amacol, FURPS de IBM, que son conocidos, pero bueno, en definitiva no derivaron en productos certificables, certificados, pero sirvieron internamente para mejorar ciertos atributos del software o características, o factores, como lo llamaba McCall. Luego hubo una serie de normas ISO que se llamaba primero la 9126 ISO-IEC, que tenía 10 partes, y que después fue reemplazada por la 14598 y la 9126. La 14598 tenía 6 partes, la parte general describe la norma, el proceso, la planificación del proceso de evaluación, el proceso de evaluación para desarrolladores, cómo lo viven los desarrolladores, cómo lo viven los evaluadores, cómo lo vive alguien que quiere comparar 2 o más productos para su adquisición. Luego había una parte que era de plantillas para el proceso de evaluación. Y la 9126 del 2008 estaba formada por 4 partes. Una, la parte general, que explicaba el modelo de calidad para la calidad en uso o la calidad interna y externa. ¿Qué quiere decir eso? Ahora les explico. Y las otras eran para las métricas internas, externas y en uso. La calidad interna tiene que ver con los atributos del software. Por ejemplo, el código fuente, la documentación, los diagramas, los modelos, los datos. La calidad externa tiene que ver con el software en ejecución. Y la calidad en uso es cuando el software se ejecuta en distintos entornos de uso. Bueno, en definitiva, cuando yo estaba trabajando en IRA,
por un proyecto del BID que era para hacer normas, digamos, de calidad, y se decidió por el comité, donde participa gente de industria, de academia, de gobierno, que no se iba a hacer un modelo argentino en ese momento, sino avanzar con las normas que ya estaban internacionales. Empezamos a traducir estas normas que les cuento, y había ciertas fórmulas y cosas que no se entendía, y cuando consultábamos a la ISO, la International Standardization Organization, decían que ellos tampoco los entendían, que la gente que la había hecho ya no estaba, y que esas normas estaban siendo obsoletas y empezaban un proceso de revisión, que iba a llevar varios años. Entonces, IRAM tenía un problema. Por un lado, la ley de software decía, damos beneficio a las empresas que certifican software. Por el otro lado, tenían el modelo, todos los modelos de calidad que conocían estaban obsoletos, incluido el de la ISO. En ese contexto, empezamos un proyecto de investigación en Universidad de Belgrano, pero que también participó en algún punto la Universidad de Morón y el Laboratorio de Testing de San Luis. Y también la Universidad de La Matanza. A través de, bueno, hace varios años que estamos dando esta materia. Entonces, como el producto que desarrollamos, el modelo de calidad es gratuito, está en español, y las normas ISO hay que comprarlas o son confidenciales, las que tenemos por ahí Ceballos y yo, porque participamos en un organismo de estudio. Entonces, a lo mejor alumnos de UNLAM han hecho algún proyecto de evaluación y han encontrado con que algunas métricas podían mejorarse o que estaban ausentes para lo que ellos necesitaban, y ellos inventaban sus propias métricas y las agregábamos al modelo. Esto es lo que tiene de bueno, que digamos, podemos hacerle los cambios que creamos convenientes. Bueno, entonces, MyFEPS recibe el nombre de un proyecto de investigación del cual derivó todo esto, que se llama Metodologías y Frameworks para la Evaluación de Productos Software. Empecé a dirigirlo yo con otro investigador, y el doctor Sorgen se le ocurrió ponerle este nombre, le gustan los mnemotécnicos. De hecho, el modelo de calidad, que se llama CUSAT, quiere decir Quality, Sorgen, Angeleri y Titioski, que fuimos los 3 profesores originales que empezamos el proyecto. Después se unió Ceballos, que es otro profesor de la cátedra, otro profesor Marcelo Menal, lo usaron tesistas, lo usaron, digamos, profesores que dirigían tesis, en alguna otra universidad, en una tesis de la UTN, en fin. Tendría que ser CUSAT Plus, como el FURPS más de IBM. ¿Para qué evaluamos la calidad de un software? ¿Qué beneficios trae esto para la industria? Vamos a ver un ejemplo de un proyecto de evaluación para que terminemos de entender qué quiere decir evaluar software. Y después, si tienen preguntas. Por la calidad del software es porque el software es cada vez más complejo debido a los avances tecnológicos. O sea, ni hablar que software que se comunica con otro software, un dispositivo con software embebido con otro, a través de Internet, o de Bluetooth o lo que sea. Ha generado mayor complejidad, hay cada vez más interfaces, cada vez más capas. El software se está utilizando en sistemas críticos, cada vez más. Porque antes decíamos, bueno, los dispositivos médicos, y lo usábamos software para aviones.
Pero hoy empezaron a hacer autos y ya saben que hay varios Tesla que tuvieron accidentes que mataron a sus choferes o a peatones. Y así infinidad de otros dispositivos que se han creado. Con lo cual, la calidad del software y la seguridad se vuelve preponderante porque corren riesgo de vida a las personas. Hay un profesor de la Universidad de Quebec que me contaba que cuando él daba su clase de testing empezaba con un video en la cual un dispositivo médico daba falsas alarmas de que no estaba funcionando, entonces el médico, el técnico, digamos, seguía aplicando rayos a los pacientes pensando que no estaban funcionando. Y con el tiempo se descubrió que todos los pacientes que habían pasado por ese dispositivo en ese día terminaron enfermos de cáncer. Bueno, a mí me parece un poco suculento el tema, pero digamos, ahí pueden ver la importancia de que funcione bien el software en dispositivos médicos para hacer buenos diagnósticos, etcétera, porque ahora también se está usando el software para que dé diagnósticos, o sea, no solamente como registro, como mediciones, sino que a partir de las mediciones saca conclusiones. Entonces, hay médicos que obviamente tienen su propia opinión y hay otros que se pueden dejar influenciar por el software. Y si el software indica mal, dar una mala medicación o tratamiento. A su vez, cuando hacemos evaluación de software, puede haber diferentes objetivos de negocio. Por ejemplo, cuando empezamos a certificar con la ley de software, venían a certificar productos a IRA y nos decían, yo no quiero certificar la funcionalidad porque yo sé que mi software anda bien. Yo quiero aplicar a la ley de software y bueno, quiero certificar lo que sea más barato o quiero certificar la interfaz o quiero certificar X. Y bueno, nosotros decíamos desde IRAM, no podemos solamente decir que la interfaz sea atractiva y poner un sello IRAM, porque después el software no hace lo que tiene que hacer, que es la funcionalidad. Entonces hablamos con la cámara de software que opinaba como nosotros. Bueno, la cámara de software se iba a otro extremo que quería certificar todas las características de calidad, a lo que se les explicó que era inviable, imposible, no solo por el costo de la evaluación, sino que hay características que son contrapuestas. Si yo quiero tener un software que voy a migrar a varias plataformas, que conversa con varios dispositivos, tengo muchas capas. Y cuanto más capas, voy a tener menos eficiencia, obvio. Imagínense lo eficiente que era un mainframe. Terminales bobas y un solo procesador, o sea, era una velocidad de ejecución increíble. Entonces pasa eso, que no se pueden certificar todas las características porque algunas van contra otras. Entonces, están los distintos puntos de vista de objetivos de evaluación basados en los distintos intereses que los stakeholders. Y esto era algo que había que considerar en el proceso de evaluación como punto de partida. Entonces, ¿para qué se evalúan software? Puede ser para cumplir con una ley y tener beneficios fiscales, como en el caso de Argentina. Puede ser para dar visibilidad a alguien sobre cierta calidad esperada. Para encontrar debilidades, o sea, yo le estoy dando mi software a una tercera parte, objetiva en la evaluación. Entonces puede encontrar defectos o puede encontrar oportunidades de mejora, digamos, con una mirada menos sesgada. Las certificaciones siempre son para dar confianza
etc. ¿Qué beneficios aporta la industria? Conocer la calidad de su propio producto, comparar su producto con productos de similar propósito, por ejemplo, 3 CRMs, por ejemplo, 3 páginas web de universidades. Siempre que comparamos, digamos, tienen que ser 3 ERP con productos similares. Bueno, la certificación conlleva una marca de reconocimiento. Se puede saber si un software satisface o no las necesidades del cliente. Por ejemplo, estoy desarrollando un software para, mejor, una empresa contrata a una empresa desarrolladora de software para que le haga un software y puede en cualquier momento pedirle una evaluación de software a un tercero. ¿Para qué? Para, si la hacen en etapas tempranas del desarrollo, cuando por ahí todavía ni siquiera hay código, pueden tratar de predecir la calidad del producto futuro, analizando, digamos, los distintos modelos, que no haya redundancia de datos, etc. O si lo hago, puedo evaluar cuando ya esté, digamos, terminado antes de pasarlo a la liberación hacia el producto, hacia el cliente externo. En fin. Además tenemos que ayuda a mejorar el proceso de desarrollo, porque ¿se acuerdan que yo les dije que había calidad interna, externa y en uso? Y que algunos decían que la calidad interna en el desarrollo ayudaba a predecir la calidad externa. Entonces, bueno, obviamente mejorar el software que se está desarrollando también garantiza un mejor mantenimiento. Una de las características de calidad de software en distintos modelos, existe en casi todos, es la facilidad de mantenimiento o capacidad de ser mantenido. Por ejemplo, un software que pueda ser extendido, ampliado, que pueda ser modificado, sin traer grandes dolores de cabeza. ¿Por qué necesitamos un modelo de calidad para evaluar software? La calidad es subjetiva. Cada objeto tiene características que lo identifican que nos ayudan a medirla de una manera más objetiva. Por ejemplo, si vamos a un producto auto, hay muchos atributos y características que pueda tener un auto. Yo pensé, estas 4 primeras son las que vinieron a mi cabeza: la estética, el color, el tamaño y la potencia. Estas son, digamos, lo que me parece importante a mí. Entonces, el criterio de prioridad es para Paula. La estética estilo coupé. Me gustaban convertibles, pero con el tema de robos dije mejor me paso a una coupé. En un momento estaba, pero deslumbrada con la coupé Génesis azul, azulina, y me acuerdo que en ese momento habíamos cambiado un auto, pero no habíamos vendido el que teníamos, entonces yo tenía 2 autos. Y dije, vendo los 2 y me compro la coupé. Y justo cuando estaba en ese proceso tan copado de mi vida, viene mi marido a contarme que lo habían echado del trabajo, que no era momento de hacer gastos superfluos, y me quedé sin mi coupé azulina. Después, bueno, ¿qué color me gusta? ¿Me gusta el rojo, el negro o el azulino? De hecho, actualmente tengo un auto rojo. Así me ven, porque si es gris me da miedo que me choquen. Después me interesa que ruja el motor. O sea, por ejemplo, ahora hay autos eléctricos que no sé si los escucharon. Da pena el motor. Parece que le dieran cuerda. Bueno, a mí me gusta que haga ruido. De hecho, me fui a la exposición de autos que hubo antes de la pandemia, en todo lo que sería la parte
del Jockey Club y del hipódromo de San Isidro. Y me acuerdo que estábamos en el stand de Ferrari y hacían rugir los motores de 3 Ferraris, y ahí te das cuenta como la eléctrica era horrible al lado de los motores de las otras dos. Después me interesa que tenga buenas llantas. Son los zapatitos del auto. Me encanta mirar las llantas. Obviamente no me gustan las tazas, me gustan las llantas de aleación y me gustan ver los distintos modelos de llantas. Voy a lo mejor corriendo en un shopping para el lado del cine y en el estacionamiento aprovecho a mirarle los zapatitos a todos los autos. Después me interesaban los focos delanteros que tengan como ojos de gato, no que sean redondos, así no me gustaban. Y después me interesaba que tuviera un buen baúl, porque tenía hijos chicos cuando hice esta elección. Y bueno, en definitiva, siempre tenía que cochecito, que esto, que el otro, llevar. Bueno, una vez encontré esta coupé estacionada a la vuelta de mi casa. Obviamente que estacioné mi auto, toqué timbre, pregunté si la vendían, porque tiene un asientito de bebé atrás, no sé si lo ven. Y dije, seguro que la mujer está harta de subir y bajar el asientito de 2 puertas. Era una coupé vieja, con lo cual no gastó mucha plata. Y era un Honda Prelude y estaba en un estado impecable, parecía nueva. Pero me dijo el dueño que lo iban a enterrar en esa Honda, que no la pensaba vender. Para ver lo que es la calidad y cómo es subjetiva, le pregunté a mi marido, Marcelo, qué es lo que le importaba de los autos. Y lo primero que él me puso era el precio, que fue lo que yo en ningún momento mencioné como característica que a mí me importara. Esto es lo que le digo, cómo cada stakeholder tiene distinto objetivo de evaluación y distintas preferencias. A él le interesaba el tamaño, quería que sea grande, de hecho anda en camioneta ahora. Le interesaba la economía de consumo, cosa que a mí se me había pasado por la mente, pero reconozco que con el C5 viejo que yo tenía, cargaba nafta, no sé, una vez por mes o cada 5 semanas, iba y venía de San Justo, iba y venía de Microcentro, iba y venía a Belgrano y no se me acababa nunca la nafta. Ahora que cambié a naftero en vez de diésel y tiene el tanque más chico, bueno, tengo que estar cargando cada 2 por 3. También le interesaba la estética, o sea, ahí vemos cómo hay atributos que se repiten en la evaluación y que son importantes para varios stakeholders. También le gustaban estilo coupé o convertible. Y el color, preferentemente azul o negro. Hasta deja de jugar conmigo vos. Está acá el gato jugándome y pinchándome con las uñitas. Y acá encontré en el Museo Fangio un auto ideal para mi marido. Como ven, es grande, es negro, es convertible. Tiene acá, no sé si ven el volante. Esta crucecita que hay acá arriba es un volante. Esto realmente es un auto, no es una carroza. Bueno, cumplía sus requisitos. Acá es la diferencia, ¿no?, que entre verificación y validación. Verificamos que este auto cumple con los requisitos escritos por Marcelo, especificados. El color, el tamaño, etcétera, el modelo, la economía de consumo. Pero si lo ve Marcelo, seguramente no es lo que él tenía en mente. Entonces falla la validación. Marcelo no lo va a aprobar. Aunque cumpla con lo especificado, no va a querer este producto. Ahí entienden la importancia entonces de la verificación y la validación y por qué son distintas. Entonces, el modelo CUSAT se trató de que sea comprensible. De hecho, la mayoría de los alumnos, incluso de Tecnicatura en Programación, que habían hecho 2 años, pudieron hacer evaluaciones de software. Que no sea ambiguo, que sea
adaptable a la mayoría de los productos software, a la mayoría de los contextos. Por ejemplo, en algunas evaluaciones hubo que agregar características como jugabilidad cuando se evaluaron videojuegos. Entonces hay ciertas características que tienen que ver con el dominio del software. Seguramente dispositivos médicos tengan la suya, máquinas de casino las suyas, o sea, cada dominio puede traer ciertas características necesarias y si bien se puede evaluar por las características genéricas a todos los productos, bueno, para determinadas evaluaciones se necesitaron agregar más características que cubran la mayoría de los contextos, las necesidades de empresa y objetivos de los stakeholders. Y que sea compatible con modelos existentes, o sea, las normas ISO, la que les nombré, la 9126 y la 14598, están siendo reemplazadas por toda la serie 25000. La 25010 tiene el modelo de calidad, fue hecha posterior, digamos, a este modelo CUSAT, y las dos están en continua revisión. Pero queríamos que CUSAT, digamos, pueda ser equivalente, y de hecho hubo tesistas que evaluaron con un modelo y con otro, y les dio similar la evaluación. Quiere decir que entonces es una forma de validar que el modelo era fiable. ¿Para qué nos sirve evaluar? Para ver el grado de calidad de un producto. O sea, este producto tiene 0,79 sobre 1, o sea, un 79% o un 7,9 sobre 10, como lo quieran ver, de calidad para el propósito de una evaluación determinada. En este grado de calidad, digamos, se evaluaron las características básicas, satisfacción de los usuarios y usabilidad objetiva. La satisfacción de los usuarios siempre suele ser con encuestas y la usabilidad objetiva es ver, por ejemplo, medir los tiempos que tienen los testers novatos en adquirir el conocimiento del software, entre otros atributos medibles, digamos, y que son objetivos. No se consultan en una encuesta particular. Después lo podemos desagregar, porque obviamente llegamos a esos valores, pero midiendo subcaracterísticas, como el confort físico, la facilidad de acceso a funciones, la comprensión de las salidas del sistema, digamos, cómo le resultaba el producto en su estética, user experience, y cuál es la satisfacción total. Y después en usabilidad objetiva, también ver el acceso a funciones que tardaron los testers, lo que tardaron en los tiempos de aprendizaje, si la interfaz era coherente, el sistema mantenía los mismos tipos de pantalla y de mensajes a lo largo de toda la aplicación, la efectividad de la ayuda y la entrada manual de las funciones. Como ven, hay barras más largas, barras más cortas. Y a su vez ven que hay distintos colores de verde, que podrían entrar amarillo, rojo o X según la escala que se haya usado. Para esta evaluación, lo verde oscuro era, digamos, la buena calificación obtenida, casi llegando a 1, que sería el 100%. Verde claro daba entre 0,60 y 0,80, entre 6 y 8, y de ahí para abajo vendrían otros colores. A su vez, vemos que las barritas largas son las que eran más importantes para los stakeholders o los usuarios, que las barritas cortas. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para ver si nosotros queremos mejorar este 0,79,
y llevarlo hacia un 0,85, 89, tenemos que gastar el dinero en mejorar lo que es altamente importante para los stakeholders, como las barras largas, y que no están con excelente puntaje, porque si ya está excelente, ya está bien, no tengo nada más que agregarle. Pero si yo mejoro el acceso a las funciones y mejoro la satisfacción total, es como que estaría, digamos, mejorando el puntaje de la evaluación. Obviamente también el acceso a las funciones objetivamente. Vamos a explicarles un poco en qué consiste el proceso de certificación. Bueno, no vino mal que se salteara la slide, porque este es el certificado digamos, cómo te lo da IRAM. Ahora cambió, estas ya normas no están más vigentes. Está la 25.000 y si usa CUSA te agrega. Y te aclara qué características fueron evaluadas, que tienen un tilde, y cuáles no fueron evaluadas. Por ejemplo, la mantenibilidad, facilidad de mantenimiento. No le interesó al cliente que pidió la evaluación. Entonces, ¿cómo es? El cliente quiere certificar, avisa, llama al IRAM, se llena el CEP, que es un cuestionario donde se especifican datos sobre el producto de evaluar para poder hacer una estimación de los laboratorios de testing. Por ejemplo, que para tratar de ver cuáles son las características que se desea evaluar, para tratar de predecir el tamaño que tiene ese software, pues todo eso va a inferir en tiempos de testing y encarecer la evaluación. Se hace una interpretación de la especificación del producto, si el producto está en producción, si está en verificación, validación o en desarrollo. Se determina entonces acá el tipo de producto a evaluar. Hay que ver si se requiere o no instalación o no. Por ejemplo, una de las que pidió certificación fue un videojuego, Master of Fed, que estaba embebido en Nintendo. Entonces no se requirió instalación. El cliente nos prestó los Nintendos. Como diría la ISO 9001, había propiedad del cliente en el servicio, con lo cual había que tomar recaudos, o sea, firmar que digamos, se lo completó, que se lo recibió, quién se puso acá, a quién se puso a cargo para, digamos, cuidar ese producto en su uso y saber todo el tiempo dónde estaba hasta que se devuelve al cliente. Entonces se hace la certificación evaluándose el producto propiamente dicho. Y se emite luego, hay un informe que es el de la evaluación en sí, de la calidad, con el testing, los resultados de las pruebas, para ver si tienen que mejorar algo. Y después el informe que habilita a IRAM a dar o no el certificado, digamos, explicando cuánto es el puntaje obtenido en cada característica. Se entregan los dos informes al cliente porque los dos le vienen bien. No solamente el sello, sino saber en qué puede mejorar su producto. Perdón. Acá estábamos hablando de las normas ISO, que les había mencionado. Hay poca evidencia, esta es la animación que le pone Ceballos. Hay poca evidencia en que cumplir un modelo de procesos asegure la calidad del producto. La estandarización de los procesos garantiza la uniformidad en las salidas de los mismos, lo que puede incluso institucionalizar la creación de malos productos.
Situación general del mercado para industria del software, ya se los conté, que estaba en la ley de software, la certificación de producto. ¿Qué efectos tiene, digamos, la evaluación de los productos? Cambia el enfoque tradicional de las organizaciones con un cambio cultural de valores sobre el trabajo y sobre los resultados. Y acá la imagen dice, ejemplo del software que no cumpliera los requisitos implícitos y está frustrado el usuario. Esta es una slide tomada en la norma 9126, que creo que migró a la serie 25000, donde explicaba esto, que la calidad del proceso de desarrollo influencia en los atributos internos de la calidad del producto, que a su vez influencian en la calidad de los atributos externos de calidad del producto, que a su vez influencian en los atributos de calidad en el uso. Hay un efecto, entonces, del proceso sobre el producto. Y a su vez, esta calidad del producto en distintos contextos de uso va a depender de la calidad externa, que depende de la calidad interna, que depende del proceso. Sí, era de la 9126 y fíjense que acá la cita es de la 25000, la serie, la que explica de qué trata la serie, o sea, adoptó esta imagen. Acá están los hitos de cómo fue evolucionando la norma, desde la 9126 del 91 a las dos normas 9126 y 14598 que yo les conté. Nueva versión del modelo de calidad de la 9126, nueva edición de la parte de las métricas. Sigue evolucionando la serie ISO 25000. Nace en el 2005, pero es la 25000, la genérica, la que explica de qué va la serie. Recién a fines del 2011 se publica la 25010 modelo de calidad, que ahora se está revisando nuevamente y está próxima a publicar una nueva versión. Y la 14598, parte 2, parte 3, son del 2000, y la parte 9126, parte 4 de calidad en el uso es del 2004. Entre el 2012 y 2014 siguió evolucionando la serie 25000, pero actualmente sigue en evolución, porque esta serie SQAR se llama Software Quality Requirements, acá está, System and Software Quality Requirements and Evaluation, Software Quality Requirements and Evaluation, SQAR. Tiene muchas más partes que los modelos anteriores. Habla de los requisitos de la evaluación, de las métricas, habla del modelo de calidad de datos, no solamente del software. Y bueno, tiene varias partes más. Se divide en 5 divisiones. El modelo de calidad, que era la 25010. La gestión de la calidad del producto, no de los procesos, como sería la ISO 9001, que es la 25000 en 1, 2, 3. Por ejemplo, la 1 es para la planificación del proceso de evaluación. La división de medición de calidad con las métricas, 25000 20, 21, 22. La división de la evaluación de calidad del producto, 25000 40, 41, 42, que tienen, digamos, el proceso de evaluación. Y esto es nuevo, que es la división de requisitos de calidad, 25000 30, 31, 32. Y después hay
partes para commercial off the shelves, COTS y otros tipos de software que lo hacen como una extensión de estas divisiones y se enumeran desde la 25.050 hasta la 25.099. El modelo de calidad interna y externa. Tiene, bueno, la característica de funcionalidad, functional suitability, adecuación funcional. Si la funcionalidad está completa, functional completeness, no sé cómo se pronuncia, completeness, functional correctness, si está correcta, y functional appropriateness, si es apropiada. Estas de abajo son las subcaracterísticas. Luego está la performance, la eficiencia, que es el tiempo de respuesta y la utilización de recursos, o sea, que no me esté ocupando toda la CPU y que los demás software que coexisten en un mismo servidor se vuelvan, digamos, lentos por culpa de este software. Con respecto a la 9126, la 25.000 agrega compatibilidad y seguridad, que antes estaban dentro de funcionalidad. Las pone como características en sí misma. La compatibilidad tiene que ver con la interoperabilidad entre distintos softwares y la coexistencia de diversos software en un mismo servidor. Hay veces que cuando vamos a comprar un ERP o algo nos dicen que tiene que ser servidor dedicado, que no puede haber otro software coexistiendo o no aseguran la calidad del producto. Entonces, bueno, ahí se vuelve carito si tenemos que tener un software, un servidor para cada software. Decir que hoy en día con todo lo que es la nube y la virtualización, etcétera, me permite. Luego tenemos la usabilidad, facilidad de uso, lo traducimos porque, bueno, usabilidad, en realidad no existe la palabra en español en la Real Academia. Entonces lo puso como facilidad de uso, que habla de si es apropiado, si es reconocible, fácilmente reconocible, si es fácil de aprender, si es fácil de operar, si protege al usuario de errores involuntarios, cómo es la estética de la interfaz del usuario y si tiene accesibilidad para discapacitados. Esta también es nueva, no estaba en la serie anterior. Después está confiabilidad, que habla de la madurez del software. Por ejemplo, cuando hay una falla, que no se caiga todo el sistema, sino algunas, digamos, algunas funcionalidades. La availability, que sería la disponibilidad, la tolerancia a fallas y la recoverability, bueno, la capacidad de recuperación. Luego, seguridad, tenemos la confiabilidad, la integridad, el no repudio, accountability, que es rendir cuentas, y autenticidad. Serían los mecanismos de autenticación. Luego la facilidad de mantenimiento, mantenibilidad lo llaman los españoles, pero bueno, IRAM no reconoce la palabra. Que si el software tiene modularidad o no, porque obviamente modularidad implica reusabilidad y es más fácil de mantener, y es más fácil de modificar.
La capacidad de ser analizado, la capacidad de ser testeado, porque hay documentación, etcétera, para poder testear. Por último, la portabilidad, que es la adaptabilidad que tiene el software, la facilidad de instalación en la primera y en las siguientes versiones y la capacidad para ser reemplazado. Esto tiene que ver con el modelo de calidad interna y externa. Después está el modelo de calidad en el uso, que habla de la efectividad, la eficiencia, la satisfacción de los usuarios, las safety, más que security, se traduce de seguridad igual que es security, seguridad, pero safety tiene más que ver con riesgo de vida. Y la completitud de contextos. Como sus características de efectividad tenemos efectividad, de eficiencia, eficiencia. Efectividad es que haga lo que tiene que hacer y eficiencia que lo haga utilizando los menos recursos posibles en el menor tiempo posible. La satisfacción es el cumplimiento de su propósito, la confianza, el placer de usarlo y en confort. En safety tenemos los riesgos de daños económicos, los riesgos de daños a la salud y los riesgos de daños al ambiente. Esto piensen que hay muchas veces que el software está embebido en dispositivos. En comprensión del contexto tenemos la flexibilidad y la completitud de contexto. Vamos a ver un ejemplo de métricas para medir, por ejemplo, la adecuación funcional. El propósito de la métrica, o sea, esto es lo que la norma describe, el nombre de la métrica, su propósito, el método de evaluación, la fórmula, cómo se interpreta el valor, con qué tipo de escala, qué tipo de medida, cuál es la entrada que se necesita para la medición y referencias a otras normas y cuál es la audiencia objetivo. Entonces, para adecuación funcional, ¿cuán adecuadas son las funciones evaluadas? Se ve el número de funciones que son adecuadas para realizar las tareas específicas comparadas con el número de funciones evaluadas. X es igual a 1 menos A sobre B, donde A es el número de funciones en que se detectaron problemas durante la evaluación y B es el número de funciones evaluadas. El valor que va a dar va a estar entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1, mejor es este atributo. La escala es absoluta. El tipo de medida va a ser cantidad sobre cantidad, donde A y B son cantidades, números de funciones. La entrada para la medición es la especificación de requerimientos y si hay un reporte de evaluación. Esta, digamos, hace una referencia a la ISO IEC 12207, los capítulos que hablan de validación, de aseguramiento de la calidad y de pruebas de calificación del software. Y en la audiencia objetivo son desarrolladores y responsables de aseguramiento de la calidad del software. ¿Cuáles son las fortalezas del modelo ISO? Que es consensuado internacionalmente, está bien estructurado, tiene medición interna, externa y en uso. ¿Qué habla el proceso de evaluación del software de ISO? Dice que hay que establecer las partes interesadas en la evaluación, el tipo de producto a evaluar y qué características del software vamos a evaluar. Esto es en establecer los requisitos de evaluación. Luego especificamos la evaluación. Se define qué modelo de calidad se va a usar y se mapean las características que se quieren evaluar según las partes interesadas a características del modelo de calidad, sus características, atributos con sus métricas. Luego se diseña la evaluación, se hace un plan de mediciones y se diseñan los casos de prueba en caso de que haya testing. Luego se ejecuta la evaluación, se realiza, se lleva a cabo el plan de mediciones, se realizan las pruebas y se documenta.
Luego vamos a una etapa que agregó la 25.000 respecto de la 14.598, que habla de concluir la evaluación, que es calcular el grado o nivel de calidad del producto software e informar a los interesados. Como forma opcional se emite un certificado, que está acá, cuando hay certificación. La evaluación se hace para la certificación. Eso, bueno, lo agregamos nosotros. Porque, bueno, IRAM lo otorga. Acá vamos a ver un caso de estudio de una red social académica que se llamaba Conexión V, porque bueno, tengo esta presentación ya hecha, hubo otras evaluaciones, pero bueno, esta es fácil de entender, con lo cual para explicarla es buena. Se usó el modelo de calidad CUSAT, que parte también de un contexto, lo único que en vez de ser limitado a calidad externa, interna y en uso, el contexto tiene que ver con el momento en que el software es usado, o sea, si es durante el desarrollo, en etapas de testing, en producción. Luego del contexto van a ir dependiendo las características básicas, que a su vez se dividen en subcaracterísticas y puede haber distintos niveles. En algunos casos hay subcaracterísticas. Y luego los atributos con sus propias métricas. Y en este caso las métricas pueden ser externas, internas o en uso. Hay 17 características básicas que no pueden ser, digamos, desmenuzadas. Y dependiendo del contexto. O sea, cuando el software es adaptado, tenemos la característica de adaptabilidad. Cuando está siendo desarrollado, la calidad de los artefactos y la facilidad del mantenimiento. En su interacción con el entorno, la estandarización de interfaces, etcétera, de protocolos de programación, etcétera. En el contexto de ser instalado, la facilidad de instalación, tanto de la primera versión como de las posteriores. En el que son las actualizaciones. La capacidad de ser probado, la facilidad de testeo. Y el software que está siendo utilizado, o sea, que ya está en producción, etcétera, tiene la constancia, la correctitud, el cumplimiento legal, la efectividad, la eficiencia, el manejo de fallas, la satisfacción de los stakeholders que no son usuarios, la satisfacción de usuarios, la seguridad de no causar daños, la seguridad informática y la usabilidad. Por ejemplo, tenemos una característica, su característica, atributo y métrica. La característica básica se llama satisfacción de usuarios. ¿En qué medida el producto software hace sentir confortables al usuario en el contexto de su uso, de modo que los usuarios tienen una subjetiva percepción de satisfacción por el uso del sistema? Esto es evaluable en términos de opiniones subjetivas de usuarios, o sea, básicamente encuestas. Y tienen las subcaracterísticas para el confort físico, la satisfacción en la estética, en el acceso a las funciones, en la entrada manual de información, la comprensión de las salidas, el aprendizaje y la satisfacción total. Una de ellas, digamos, confort físico, sería la subcaracterística. Se evalúa en qué medida el sistema es percibido como confortable por el operador en el contexto de su uso diario y repetitivo. Es evaluable en términos de opiniones subjetivas de usuario, otra vez se va a hacer encuestas, comparable con el 100% de satisfacción. El atributo a medir es el grado de confort percibido en el entorno de uso y la métrica es preguntar a N usuarios de 0 a 100 cuán confortable les resulta trabajar con el sistema. El resultado se registra en una variable, grado de calidad físico del usuario y luego se saca el promedio, la media de la variable. Y se obtiene un valor entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1, lo mejor. ¿Cómo hago para calcular el grado de calidad de una característica básica? Tengo que medir el grado de calidad de las subcaracterísticas.
Y para medir el grado de calidad de las subcaracterísticas, tengo que medir el grado de calidad de las subcaracterísticas, que a su vez tengo que medir el grado de calidad de los atributos que están medibles a través de sus propias métricas. ¿Qué fortalezas tiene este modelo? Bueno, está bien estructurado, tiene distintas definiciones del contexto según el ciclo de vida, con lo cual es más intuitivo en ese aspecto. También puede medir la calidad interna, externa y en uso a través de los atributos. Establece criterios de ponderación de las mediciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy evaluando una subcaracterística, ¿no? Por ejemplo, una característica, satisfacción de usuarios, y tengo varias subcaracterísticas. Yo les pregunto, ¿estas 7 subcaracterísticas tienen el mismo peso de importancia, de valor en la evaluación? ¿O hay una de ellas que es más importante que otras para el usuario en esta evaluación? Entonces, bueno, durante el proceso de evaluación se hacen encuestas a los stakeholders que participan de la evaluación para ver cuál es el grado de importancia relativa que dan a cada una de estas subcaracterísticas. Si la estética es más importante que el acceso a funciones o no, es más importante el acceso a las funciones. ¿Es más importante comprender las salidas o es más importante el confort físico? En definitiva, bueno, eso se recaba a través de cuestionarios y se usa después esta ponderación con los resultados de las métricas para poder calcular el grado de calidad del producto final. ¿Qué falencias tiene este producto? Que no fue consensuado internacionalmente y que, bueno, los proyectos de evaluación realizados para su validación no cubrieron todas las 17 características básicas. ¿Por qué? Porque muchos tesistas querían evaluar determinados aspectos y en algunos casos coincidían, o sea, no todos querían evaluar. Por ejemplo, la facilidad de mantenimiento no la evaluó nadie. El producto que dijimos que íbamos a evaluar era una red social académica que tenía herramientas de soporte para internet, tenía distintos recursos digitales, tenía los perfiles de alumno, docente e invitados. Y bueno, tenía privilegios de acceso. Los principales stakeholders eran profesores y alumnos. Acá vemos un alumno, puede elegir sus distintas materias y dentro de sus materias puede ver sus trabajos prácticos o sus notas de parcial, lo que sea. El profesor incorpora programas, cronogramas, guías de TP, materiales, videos, transmite consignas, evalúa trabajos prácticos o parciales, modera debates, responde consultas, hace encuestas. Y si son cuestionarios, digamos, de examen, los evalúa. Y acá un ejemplo de una docente con 2 materias que dicta. Y acá cuando abrís una materia, lo que ve la docente. Esto no nos interesa. Esto es todo lo que hace el software. Informa sobre la planificación, contenido y actividades de la materia, encuestas, debates, materiales de curso, texto, video, imágenes, consignas del docente. Incorpora propio material o se podía ir generando una biblioteca de conocimiento, porque el material de una misma cátedra podía ser compartido o de un solo alumno privado, o lo podía ver un grupo, o lo podía ver toda la comisión, o lo podían ver todos los chicos que estén cursando la misma materia, o lo podían ver todos los alumnos de la carrera, o lo podían ver todos los alumnos de la facultad, o lo podían ver en internet, según los privilegios que se diera de acceso. El proceso que se
ISO de la evaluación es el proceso MyFEPS, que tiene 3 tipos de proceso. Uno para evaluación de certificación, que es el más largo, que es este, tiene como 38 pasos. En realidad tiene más porque concluir se desglosan más. Y tiene un proceso ágil de evaluación para cuando, por ejemplo, una empresa quiere comparar 2 software a ver con cuál se queda, o quiere evaluar su propio software y no necesita la rigurosidad de la evaluación de una certificación. Y tiene otro proceso de evaluación que es para comparar productos similares. Entonces, dentro del objetivo de evaluación era medir el grado de satisfacción de los stakeholders, que se iba a medir como característica satisfacción de los stakeholders que no son usuarios. Ya habíamos dicho que era en qué medida se desempeña el sistema en el contexto de uso, en medida lo que los stakeholders no usuarios tienen una subjetiva percepción de la satisfacción del uso del sistema. Es evaluable en términos de opiniones subjetivas de los stakeholders que no son usuarios. Subcaracterísticas, considerado útil, apropiado y confiable. O sea, acá son stakeholders que no son usuarios. Esta es una red social académica. ¿Quiénes serían los stakeholders que no son usuarios? O sea, puede ser el decano, el director de carrera, el responsable de laboratorios, de los coordinadores de área, de investigación, etcétera. O sea, no los que usaban, que dijimos que eran docentes y alumnos. Entonces, para estas personas hay que ver si el software es considerado útil, apropiado o confiable. Por cada uno de estos atributos se calcula una métrica. Por ejemplo, el porcentaje de cobertura de funciones útiles, considerado útil. Con un cuestionario conciliar la siguiente información, sea NS el número de stakeholders por cada módulo del sistema, para 0, suma que va de 0 en 1 hasta la cantidad de número de stakeholders, incrementándose de 1 en 1, hay que obtener la cobertura de funciones útiles para el módulo según la opinión de cada stakeholder y se mide entre 0 y 1 y se va sumando, acumulando en una variable para luego sacar el promedio. X es igual a la suma dividido el número de stakeholders, el promedio. Lo mismo se calcula en las métricas de considerado apropiado y de considerado confiable. Por cada stakeholder, por ejemplo, para el decano, se calculó la subcaracterística considerado útil y este stakeholder consideró, acá estamos viendo cuál es el peso de importancia relativa que tiene la evaluación considerado útil. Para el decano es muy importante considerar que el software es útil. Considerado apropiado es importante, pero no tanto, y que sea confiable es medianamente importante. Entonces, según muy importante hasta nada importante, se le atribuye un valor que va entre 0 y 1. Entonces es 0, 0,25, 0,50, 0,75, 1. Entonces sacamos que su característica es la más importante. Esta es muy importante, pero no es la más importante, y esto es medianamente importante. Capaz que en la evaluación, estas que son medianamente importantes o nada importantes, incluso las puedo desestimar. Luego de preguntarle al primer stakeholder, se le preguntó al decano, la directora de carreras y el responsable de laboratorios. Y cada uno dio el peso de importancia de cada función. Por dar un ejemplo, estos valores fueron aleatorios. Y acá se calcula entonces el promedio de cada uno de ellos y nos da el peso de esta subcaracterística. Digamos, de las 3 subcaracterísticas, considerado útil, apropiado y confiable.
La más importante era útil y apropiado antes que confiable. Lo mismo se van haciendo con los otros, digamos, características y subcaracterísticas. Otra vez por cada usuario se le pregunta la importancia y luego se hace la media. Y todos estos valores se mueven a un gráfico, que sería este, donde lo verde son los pesos de importancia relativa que tiene cada subcaracterística y lo celeste es el resultado de las métricas, de las encuestas, en este caso, de la satisfacción de stakeholders que no son usuarios y de usuarios. Se hace esto por esto, más esto por esto, dividido en la sumatoria de los pesos de importancia, nos da 0,71. A su vez se hace 0,71 por esto, más 0,70 por esto. Acá está, por el peso de la característica básica. Esto por esto, más esto por esto, sobre la suma de los pesos, y me da 0,70 el grado de calidad del producto. Para esta evaluación, que nada más validamos estas dos características, ¿sí? 0,70 quiere decir que aprobó raspando, porque según la 9126, el valor de aprobación del producto era 7, 0,7 sobre 1. Y nos preguntamos por qué esto dio tan mal, porque dijimos, siendo la Facultad de Tecnología, ¿cómo es que este software tan agradable no lo percibieron tan así? El problema fueron los docentes, había docentes grandes que nunca habían usado en esa época. Esto fue en la década, en 2010 más o menos, 2000 algo. Y no habían usado Facebook ni ninguna red social, no existía Instagram, no existía Twitter, nada. Twitter no me acuerdo, pero Instagram seguro que no, TikTok y todas esas tampoco, Tinder y no estaban. En definitiva, no estaban entendiendo que era una red social los docentes y no se los había capacitado porque entendíamos que al ser de una facultad de tecnología es como que tenían que saber usar un software. ¿La evaluación para qué sirvió? Para que veamos que el problema estaba en la percepción que tenían los usuarios sobre el software y se les dio capacitación y con eso después se hizo una siguiente evaluación y dio mayor el grado de calidad del producto. El producto era el mismo, pero en este caso sirvió para entender que había que capacitar a los docentes. Conclusiones: es importante medir la calidad, es importante usar un modelo de calidad de producto, tanto en el software en desarrollo como en la etapa de mantenimiento. Evaluar la calidad del software da visibilidad a la alta gerencia. Es altamente recomendable certificar software críticos que impliquen algún riesgo, ya sea, dijimos, económico, de vida o del medio ambiente. Bueno, estas son, digamos, de dónde se sacaron las slides. Termina la presentación, la vamos después a subir al Teams. Dejo de compartir pantalla, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda de la presentación en sí? ¿Algo no les quedó claro? No, profesora, por mi parte no. Bueno, corto la grabación para que no lleve mucho tiempo.